Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, le da la vuelta a cómo solemos entender la historia. Totalmente. La propuesta es sencilla, pero es potente. En lugar de mirar el pasado desde la perspectiva de los reyes, los generales, los presidentes... Desde el poder vamos. Exacto. La idea es verlo a través de los ojos de la gente que casi nunca sale en los libros. Los conquistados, los trabajadores, las mujeres... Los olvidados. Eso es. Y la misión es explorar cómo cambia todo cuando la historia, pues, no la cuentan los vencedores. Efectivamente. Y para empezar, hay que entender una idea clave que está en todas las fuentes. Y es que la historia, nunca es un relato neutral. Claro. El simple hecho de decidir qué eventos es importante y cuál no, pues eso ya es una elección. Es una elección ideológica. Una declaración de intenciones. Justo. El argumento central es que la historia tradicional, la de las grandes figuras, muchas veces sirve para justificar sus acciones. Las presentan como, el precio que había que pagar por el progreso. Ya. Y la propuesta de estos textos es clara. No te pongas del lado del verdugo. Intenta escuchar lo que el autor llama el grito de los pobres. Solo así se empieza a entender qué es la justicia. O sea, cambiar el foco por completo. Me parece un punto de partida fascinante. Y para ilustrarlo, el material empieza fuerte, con un nombre que todos conocemos de sobra, Cristóbal Colón. Uf, sí. La historia que nos contaron de pequeños es la del aventurero, el visionario, casi un héroe. Pero los documentos, y citando su propio diario, pintan un cuadro muy, muy diferente. Es que es casi inmediato. Hay una cita del propio Colón que es demoledora. ¿Cuál es? Escribe nada más llegar. Atrapé a unos nativos para que aprendieran y me dieran información sobre lo que había en esos lugares. Fíjate qué palabras. Atrapé. Claro, no dice conocí o hablé con, no, atrapé. Y para que me dieran información, la utilidad por encima de la humanidad, desde el primer contacto. Es que no era qué podemos aprender de esta cultura, sino qué información les saco. Y esa información giraba en torno a una única pregunta, casi una obsesión. El oro. Se repite en su diario una y otra vez. ¿Dónde está el oro? Exacto. Es que su expedición no era un viaje romántico de exploración. Era una empresa. Un negocio, vamos. Tenía un contrato, ¿no? Tenía un contrato con los reyes de España. Él conseguía tierras y riquezas y a cambio se llevaba el 10% de los beneficios y el título de gobernador. Había muchísimo en juego. Entiendo la crítica, pero claro, mucha gente podría decir que, a pesar de los métodos, esa búsqueda de riqueza era lo que movía el mundo, que fue un pionero que, conectó dos mundos. El autor aborda eso, y no se trata de juzgar a Colón con ojos del siglo XXI. Claro. Se trata de entender su tiempo. España acababa de unificarse, era un Estado-nación nuevo, y como el resto de Europa estaba cambiando. La riqueza ya no era solo la tierra. La nueva medida de poder era el oro. Eso es, el oro podía comprarlo todo. Ejércitos, palacios, todo. Y con la ruta terrestre a Asia bloqueada por los turcos, encontrar una ruta marítima al oro era una cuestión de supervivencia geopolítica. Era una fiebre del oro a escala continental. Exacto. Y Colón era un producto de esa necesidad. Y en medio de esa fiebre se encuentran con el pueblo arawak, en el Caribe. ¿Cómo eran ellos? Pues las crónicas de la época, incluso las de españoles como Bartolomé de las Casas, los describen como un pueblo hospitalario, muy generoso. Vivían en comunidades, ¿no? Sí, en comunidades agrícolas avanzadas. Y compartían lo que tenían. Y lo más importante, no conocían las espadas, ni las armaduras, pero llevaban pequeños adornos de oro en las orejas. Un pequeño detalle que trágicamente selló su destino. Por completo. Porque Colón ve eso y se imagina minas, ciudades de oro. Y cuando ve que no es así, la decepción da paso a la brutalidad. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Totalmente. Se impuso un sistema de cuotas que era demencial. Todo indígena mayor de 14 años tenía que entregar una cantidad fija de oro cada 3 meses. ¿Y si no lo conseguían? El castigo, y esto está documentado, era terrible. Les cortaban las 2 manos y los dejaban morir desangrados, como advertencia para los demás. Pero es que era una tarea imposible. Las fuentes dejan claro que allí no había grandes minas. No, no las había. El único oro era polvo en los riachuelos. Era imposible recolectar esas cantidades. Era una condena a muerte. Exacto. Y la reacción del pueblo arawak fue desesperada. Los textos describen suicidios en masa, madres que mataban a sus hijos para salvarlos de los españoles. Intentaron resistir, claro,
Pero no tenían ninguna oportunidad. ¿Qué podían hacer? Sus armas de madera contra el acero, los caballos. Las cifras que da el texto sobre el impacto de todo esto son... Bueno, es que no caben en la cabeza. Son difíciles de asimilar, la verdad. Se estima que en 1492 la población de la isla de Haití era de unos 250.000 arawaks. ¿250.000? 2 años después, la mitad había muerto. Para 1550 solo quedaban 500, y para 1650 no quedaba ni una. 0. De 250.000 a 0. En poco más de un siglo. La palabra genocidio, que usa el material, entonces, no parece una exageración. Para nada. Y aquí está el punto clave del autor. Esto no fue un efecto secundario, no fue una nota a pie de página del descubrimiento. Esto fue el suceso central. La aniquilación de un pueblo por oro. Contar la historia desde aquí lo cambia todo. Y esta idea de que la historia oficial esconde una realidad mucho más cruda, más conflictiva, no se limita a la conquista, ¿verdad? El material nos lleva a otro momento que solemos idealizar, la creación de los Estados Unidos. Así es, damos un salto de casi 300 años. Y nos encontramos con la Declaración de Independencia y su famosa frase. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Una de las frases más influyentes de la historia, sin duda. Suena muy bien, sí. Pero la pregunta clave que plantea el texto es, ¿quién entraba en la categoría de todos los hombres en 1776? Pues ahí está el quid de la cuestión. Porque desde luego no eran los esclavos, ni los nativos, ni las mujeres. Ni siquiera todos los hombres blancos. Lo que las fuentes argumentan es que la Revolución Americana no fue un levantamiento popular de todo el pueblo unido. Sino más bien una lucha de poder. Entre dos élites, la colonial y la inglesa. Los líderes de la Revolución, no eran granjeros pobres. George Washington era el hombre más rico de América. John Hancock, un comerciante de Boston inmensamente rico. Eran la clase dirigente. Entonces, ¿cómo consiguieron que la gente común, los soldados, lucharan por ellos? Aquí es donde el análisis se pone interesante. La estrategia de esa élite fue brillante. Usaron un lenguaje nuevo, muy poderoso. Libertad, igualdad, derechos. Para crear un enemigo común. Eso es, Inglaterra. Y así unieron a suficientes blancos de clase media y baja a su causa. Se forjó lo que el autor llama un interés común artificial. Artificial. ¿A qué se refiere con eso? A que se creó la ilusión de que los intereses de un terrateniente millonario como Washington eran los mismos que los de un pobre granjero de Pensilvania. Pero en realidad chocaban. Claro. La élite quería independizarse para no pagar impuestos a Inglaterra y controlar el comercio, pero no tenía ninguna intención de redistribuir la riqueza, ni de acabar con la esclavitud, por supuesto. El lenguaje de la igualdad movilizó a la gente, pero sin tocar las estructuras de poder. Y el texto da un ejemplo muy potente de ese choque de intereses, el motín de los soldados del ejército continental. Exacto. Los soldados rasos. Se les había prometido una paga, tierras, y a menudo pasaban meses sin cobrar, muertos de hambre. En 1781, la línea de Pensilvania se amotinó. No eran traidores. No, simplemente exigían lo que se les había prometido. ¿Y cuál fue la respuesta de George Washington, el líder de la lucha por la libertad? Ordenó reprimir el motín sin piedad. Unos días después, hubo otro motín menor en Nueva Jersey, y la orden fue aún más dura. ¿Qué pasó? Los cabecillas fueron apresados, y Washington ordenó que fueran ejecutados en el acto, por sus propios compañeros de motín. ¡Qué terrible! O sea, los propios compañeros que compartían las mismas quejas obligados a ejecutar a sus líderes. Es una imagen brutal. Es que ahí está la clave del argumento. Este episodio demuestra que la libertad por la que se luchaba no era la misma para todos. Claro. Para la élite era la libertad frente a Inglaterra. Para los soldados era la libertad de no morir de hambre. El concepto de interés nacional se revela como una ficción que oculta estos conflictos de clase. La historia de una nación, según esto, no es la de una familia unida. Es más bien un campo de batalla. Un campo de batalla de intereses que a menudo son irreconciliables. Y claro, si esto se aplica a los soldados blancos, supongo que es todavía más evidente con los grupos que estaban aún más abajo en la escala social. Por supuesto. El texto se detiene en muchas de estas historias, silenciadas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de Annie Hutchinson. ¿En el siglo XVII? Sí. En la puritana Massachusetts. Era una mujer muy religiosa, pero cometió un crimen imperdonable para la época. ¿Cuál fue? Desafiar a la autoridad. Insistía en que cualquier persona,
hombre o mujer, podía interpretar la Biblia por sí misma, sin necesidad de un ministro. Vaya. Para la jerarquía puritana, que basaba todo su poder en ser los únicos intérpretes de la palabra de Dios, esto era una amenaza directa. Una idea que hoy nos parece de sentido común, pero que en ese momento era dinamita pura. Pura dinamita. La sometieron a 2 juicios, la interrogaron semanas, estando enferma y embarazada, y al final la expulsaron de la colonia. Su historia es una de las primeras rebeliones intelectuales de una mujer en América. Pero rara vez aparecen los grandes relatos. No, su voz no encajaba en la narrativa heroica. Y si hablamos de voces silenciadas, el material aborda, como no podía ser de otra manera, la esclavitud, pero lo hace desde un ángulo muy específico. Sí, la describe como una combinación tóxica de 2 elementos. A ver, Por un lado, el frenesí de beneficio ilimitado de un capitalismo agrario que necesitaba mano de obra masiva y gratuita para las plantaciones. Y por otro, y esto es clave, la reducción del esclavo a un rango infrahumano con la utilización del odio racial. no era solo servidumbre. No, era deshumanización sistemática para justificar una explotación económica sin precedentes. Las descripciones de las condiciones en los barcos negreros que recoge el texto son puro horror. Son inimaginables. Hombres, mujeres, niños, encadenados en bodegas oscuras, en espacios del tamaño de un ataúd, sin poder moverse, ahogándose en sus propios excrementos durante semanas. ¡Qué barbaridad! Se estima que 1 de cada 3 africanos capturados moría solo en la travesía del Atlántico. Y a pesar de esa brutalidad, de esa deshumanización total, la gente se resistía. El texto se esfuerza mucho en rescatar esas voces. Muchísimo. Y una de las más potentes es la de Sojourner Truth. Nació esclava, escapó y se convirtió en una voz increíble del movimiento abolicionista y por los derechos de la mujer. Hay un fragmento de uno de sus discursos que es... Es increíble, sí. Lo tengo aquí. Se puso en pie en una convención de mujeres y dijo: ese hombre de ahí dice que a las mujeres hay que ayudarlas a subir a los carruajes. A mí nadie me ayuda nunca con eso. Y no soy mujer. Es potentísimo. Y sigue: he trabajado la tierra, he sembrado, y ningún hombre me podía ganar. Y no soy mujer. He parido 13 hijos y he visto cómo a la mayoría los vendían como esclavos. Y cuando lloré, nadie me escuchó, salvo Jesús. Y no soy mujer. Es que es demoledor. En unas pocas frases, con la pura fuerza de su experiencia, destroza toda la hipocresía sobre la supuesta fragilidad femenina y expone la brutalidad de la esclavitud. Es una voz que atraviesa los siglos. Absolutamente. Y esa historia de desposesión continúa con los pueblos indígenas. Se menciona la expulsión forzosa de tribus como los cherokees para abrir paso al reino del algodón. Y se destaca la ironía cruel de las promesas del presidente Andrew Jackson. Sí. La promesa de que los protegerían sus nuevas tierras mientras crezca la hierba y corra el agua. Una promesa poética que se rompió casi al instante. En cuanto encontraron algo de valor allí. Claro, en cuanto se encontró tierra fértil o oro, volvieron a ser expulsados. Era un ciclo sin fin. Entonces, si unimos todas estas piezas, los Arawaks, los soldados amotinados, Anne Hutchinson, Sojourner Truth, los Cherokees, ¿cuál es la conclusión final? ¿Que la historia es solo una lista de horrores? No, yo creo que la propuesta es justo la contraria. El objetivo no es fomentar la culpa, sino la conciencia. Entiendo. Las fuentes argumentan que cómo nos cuentan la historia afecta nuestro presente. Esa costumbre de aceptar atrocidades pasadas como el precio deplorable pero necesario que hubo que pagar por el progreso. Nos desarma. Nos desarma, ¿sí? Nos condiciona a aceptar injusticias similares hoy con la misma excusa. Claro, nos enseña una especie de resignación. Las cosas siempre han sido así. Exacto. La narrativa tradicional, la de los grandes hombres, fomenta la pasividad, nos convierte en espectadores. En cambio, al desenterrar todas estas historias de resistencia, por pequeñas que fueran, el mensaje cambia. Se revela que la gente nunca ha sido pasiva. Nunca. Siempre ha habido lucha, desafío, solidaridad. La lección final no es de desesperanza, es de posibilidad. Me gusta esa idea. No se trata de idealizar a las víctimas, sino de reconocer que la historia está llena de gente que en las peores circunstancias se negó a rendirse. Y ahí está la fuerza de esta perspectiva, creo yo. Nos obliga a hacer preguntas incómodas a la versión oficial, a buscar las voces que faltan, a entender que la historia no es un monumento de piedra cerrado. Sino un debate vivo. Un debate vivo y continuo sobre quiénes somos
Y sobre todo, ¿quiénes queremos ser? Me quedo con una frase final del autor que lo resume muy bien. Dice que prefiere buscar la esperanza para el futuro en los furtivos momentos de compasión que hubo en el pasado antes que en los densos siglos de guerra. Es una buena reflexión. Y esto nos deja con una pregunta final. Si tuviéramos que reescribir un capítulo de la historia, ya sea la de nuestro país o una historia personal, desde la perspectiva de quienes no tuvieron voz, de quienes perdieron, ¿qué verdades ocultas saldrían a la luz? Y, más importante, ¿cómo cambiaría esa nueva versión nuestra forma de ver el presente? Es un ejercicio potente,